Listo. Buenos días a todos, ¿cómo están? Esperamos entonces que se encuentren muy bien. Les agradecemos a todos su puntualidad para conectarse a este espacio. Mi nombre es Natalia Pinillo y les doy la bienvenida a este Exarón, un espacio en el que vamos entonces a compartir conocimiento de valor. Les recordamos a todos ustedes que esta actividad se realiza en el marco de la Feria Expo Agrofuturo y Axtar. Estos eventos tendrán entonces lugar en Medellín en Plaza Mayor del 6 al 8 de septiembre. Les recuerdo entonces que Axtar es el ecosistema de emprendimiento del sector agro más importante de Latinoamérica. Este se viene consolidando entonces desde versiones anteriores y este año nos acompañarán entidades privadas, entidades públicas, financieras, aceleradoras, inversionistas, universidades, también medios de comunicación, con el fin y el propósito de desarrollar y fortalecer el ecosistema desde cuatro grandes frentes: negocios de inversión, conocimiento, base tecnológica y sostenibilidad. Les recordamos también entonces que en este momento tenemos habilitado entonces y activo el concurso Axtar, que es una iniciativa que busca reconocer a aquellas startups que están desarrollando un modelo de negocio disruptivo. Los invitamos entonces a que puedan visitar nuestro sitio web www.axtar.pro y allí pueden encontrar entonces más información del concurso. Para ir directo entonces al grano, vamos con la charla del día de hoy, tributario para startups, un tema bien interesante. Para este espacio nos acompaña entonces David y Nicolás. Les recuerdo entonces como la dinámica de este espacio. Si bien hoy vamos a tener entonces dos conferencistas, la idea es que entonces entre 40 a 45 minutos ellos puedan compartirnos entonces el tema y que los últimos 15-10 minutos los utilicemos entonces para que las personas puedan hacer preguntas y podamos dar respuestas a ellas. Si bien en la plataforma solamente podemos tener pues como cámara y micrófono nosotros, la idea es que las personas que vayan a hacer preguntas puedan hacerlo entonces a través del chat, que en esta plataforma se encuentra como en la parte inferior derecha, para que entonces puedan hacer sus preguntas por allí y yo voy a estar pues como muy atenta para que al final podamos entonces responderlas. Sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar con David. Le damos entonces la bienvenida. David es abogado de la Universidad del Rosario y ha asesorado también a diferentes empresas del sector tecnológico, de construcción y el sector en Colombia. Pero ¿quién más entonces que él para que nos cuente todo lo que viene entonces ejecutando desde este tema tributario y legal? Bienvenido, David. Muchísimas gracias, Natalia, y muchísimas gracias a todos los participantes y a la gente que se conecta a tiempo. Espero que me escuchen muy bien. Em, Vamos a arrancar de una vez para De no una, darle más perfecto, largas al dale. asunto. Listo. Bueno, no. Entonces, hay muchas aristas, digamos, al tema tributario. Yo siento que Colombia es un país, y de hecho, preparando esta exposición, uno se da cuenta que Colombia tiene reformas tributarias cada año, cada 2 años, y eso genera cierto tipo de inseguridad, especialmente para lo que nosotros profesamos en Due Legal, que es la formalidad de las empresas, y tanto Nicolás como yo, como tributaristas, profesamos la formalidad del pago de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros abogamos siempre porque las empresas se formalicen y paguen los impuestos, pero como tributaristas y como asesores, que sean los impuestos justos, que sea un sistema eficiente de tributación. Para esto, el día de hoy vamos a hablar de algunos temas muy sencillos, pero de gran relevancia y que realmente pueden tocar mucho el bolsillo y el flujo de caja de las empresas, tanto de mi empresa en temas legales como de las empresas en agro. Hoy nos vamos a centrar mucho en el tema agro y vamos a ver qué estos factores que les voy a contar aplican directamente a ustedes y cómo hemos preparado esta clase, este desarrollo, esta tertulia, para que ustedes puedan entender un poco, por lo menos, las bases de lo que les vamos a explicar y cómo proyectarlo a su contabilidad y respectivamente a su declaración y pago de impuestos. En este sentido, los temas que vamos a hablar es bienes exentos, obviamente enfocados en el agro, ¿cierto? Bienes excluidos, también enfocados en el agro, servicios excluidos y la aplicación de estos tres y cómo funcionan. Entonces, para hablar de esto, vamos a hablar entonces de cómo se conforma el tributo, ¿cierto? Y de qué es exento y qué es excluido, cuáles son sus diferencias, dónde se encuentra el estatuto tributario y por qué es importante para el agro. Entonces, sea lo primero señalar que los tributos los componen cinco elementos sustanciales, ¿cierto? Cinco requisitos, cinco elementos, cinco particularidades en las que uno puede notar. Y se los hago saber no porque quiero que
se desaprendan y que tengan la clase, sino porque efectivamente de estos hechos y digamos, de todo el examen que yo he hecho en mi carrera, se desprende la definición de exento y la definición de excluido para que ustedes lo tengan muy claro. Entonces nosotros tenemos dentro de los tributos, en general, no solo los impuestos, sino de los tributos, tenemos sujeto activo, ¿cierto? Sujeto pasivo. Sujeto activo siempre es el Estado o alguna entidad territorial, ¿cierto? Departamental o municipal. Sujeto pasivo es el contribuyente, que cambia dependiendo de la obligación, el impuesto, la tasa o la contribución, ¿cierto? Tenemos el hecho generador, tenemos la base gravable y tenemos la tarifa. Esos 5 elementos conforman, ¿cierto?, el tributo en general, y esa es la teoría generalizada en Colombia, bueno, y en gran parte del mundo. ¿Qué es un bien exento? ¿Por qué les expliqué esto que les acabo de explicar? Un bien exento, como bien lo señala el artículo, perdón, un bien exento o un bien excluido, arrancamos por ese excluido que está primero en el estatuto para que lo vayamos llevando de forma continua, se encuentra articulados en el artículo 424 del estatuto tributario. ¿Y qué quiere decir? Que también lo pueden encontrar como bienes que no causan el impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un bien está excluido, se relaciona, y esto es una opinión mía y de muchos otros doctrinantes, se relaciona directamente con el hecho generador. El hecho generador es aquello que nos habla de cuándo se causa el impuesto, ¿cierto? En qué momento, qué hecho, qué circunstancia, qué acto causa, ocasiona, activa el impuesto, ¿cierto? Esa imposición, esa obligación que los contribuyentes tenemos con esa figura de autoridad, ya sea el Estado, ya sea el municipio, ya sea el departamento. Entonces, el hecho generador en los bienes, ¿cierto? En esta circulación de los bienes, habla del IVA. El IVA es lo que vamos a tener principalmente en esta clase. Después en otras clases explicaremos renta y explicaremos otro tipo de actividades que se pueden llegar, pero esta clase se va a centrar mucho en estos bienes y en estos servicios del agro que están relacionados íntimamente con el IVA. Entonces, el hecho generador del IVA es la venta, la circulación de bienes o servicios. Existen algunas proposiciones en el artículo 420 de cuáles son estos hechos generadores y cómo manejarlos. Fantástico. Entonces, bajo uno el entendimiento de que la venta de cualquier bien, en teoría, es el hecho generador del IVA, se entendería entonces que la venta de cualquier bien, ¿cierto? De cualquier bien, ya sea un esfero, ya sea un carro, ya sea una aeronave, generaría el IVA. Pero por política fiscal, ¿cierto? Los estados han determinado que ciertas ventas, cierta circulación de productos debe tener algunos incentivos tributarios. Para el agro, particularmente, se han hecho muchos incentivos tributarios, a pesar de que las reformas han reestructurado los mismos, todavía se mantienen algunos, y uno de los claros ejemplos es estos bienes excluidos. Cuando ustedes se van al 424, ustedes pueden notar una lista que además se basa en la nomenclatura arancelaria andina, ¿cierto? Que es la manera en cómo uno exporta, para que lo tengan claro. Estos numerales es lo que nosotros usamos andinamente, y además parece que se usa en el mundo, igual es que cambian algunos números al final, de cómo determinar ciertos productos. Entonces tenemos de todo en el 424, tenemos animales vivos, tenemos gallos, peces, atunes, un montón de productos de todos los tipos, desde miel natural hasta diferentes planturas, todo lo que yo agruparía dentro del sector agropecuario, que pueden ustedes revisar dependiendo estructuralmente de qué se dedique su negocio. Entonces, ¿qué significa que el bien sea excluido o que no cause el impuesto? Y es que se ha dicho, y por política del Estado se dijo, ustedes, ese hecho generador que normalmente se cause, que está íntimamente relacionado en el IVA con el artículo 420, no va a causar, no va a causar el impuesto. ¿Y por qué no? Por política económica, por política fiscal, por política de incentivo al agro, como lo que ustedes lo quieran llamar, ¿cierto? Entonces, a pesar de que la venta de ese bien normalmente generaría y sería un hecho más del artículo 420 del IVA, gracias a este artículo 424 no lo va a causar. ¿Qué quiere decir que no lo va a causar? Que no lo tenemos que facturar. Sencillo. Entonces, cuando el producto da, ustedes no lo van a facturar. Es decir, no va a haber en las facturas que ustedes emitan, la facturación electrónica, no va a haber un artículo debajo que diga IVA, tarifa, 19%, 5 diferentes tarifas que nosotros tenemos también para incentivar. No va a haber ni tarifa plena ni nada, va a ser un espacio vacío. No va a tener que facturarse IVA. Por lo tanto, como el hecho nunca se generó, ¿cierto? Por política y por el artículo 424, tampoco existirá, tampoco nacerá la obligación sustancial de declararlo. Eso quiere decir que ustedes no son obligados al IVA, que tendrá otras implicaciones dentro del RUT y que si ustedes venden un artículo que no esté dentro de estos numerados en el 424 o en otros artículos, tendrán que ser responsables de IVA, sí. Pero ustedes se dedican exclusivamente a la venta de un bien enumerado en el 424,
ustedes no tendrán que declarar el IVA por esos bienes o en toda su actividad, si esa es su única actividad, ¿cierto? Buenísimo. Entonces, clarísimo, a pesar de que el artículo 424 diga bienes que no causan, realmente estamos hablando de la exclusión de esa venta de esos bienes para esto. Ahora veamos qué pasa con los bienes exentos. Los bienes exentos ustedes los podrán encontrar en el artículo 477 del Estatuto Tributario, el cual, a pesar de que cuando ustedes lo ven y lo comparan uno a uno, pareciera tener algunos elementos muy similares, la razón es completamente diferente. Porque los bienes exentos sí son obligados a declarar IVA y ustedes dirían, uy, es una carga más, mejor que sea excluido, pero dentro de mi apreciación y lo que yo veo en las diferentes empresas del país y como lo hemos plasmado hacia la política del agro, ser exento tiene algunos beneficios. Una carga administrativa más fuerte que yo voy a explicar, pero tiene unos muy buenos beneficios. ¿Y por qué? Porque, como les explicaba, lo que no causa el IVA o lo excluido va derecho con el derecho generado, mientras que la exención va a atacar la tarifa. Es otro de los elementos del tributo. Ataca la tarifa y la vuelve cero. En este caso será cero para los bienes que están en el 477. Entonces, en este caso, cuando uno comercializa esos bienes, ¿cierto? Va a ser cero. Y hay una pequeña diferencia y una pequeña arandela que para mí es supremamente importante y es que es la producción inicial de esos bienes la que bajo mi entender puede o está, ¿cierto? Protegida con esta extensión. Y porque ustedes me dirán, venga, no entiendo, porque usted está diciendo que cuando uno está excluido, que uno no tiene ni siquiera que declarar, es peor o no tiene tantos beneficios como la exención. Y es porque el IVA es un impuesto plurifásico. Y al ser el IVA un impuesto plurifásico, uno tiene IVAs en la compra, ¿cierto? De sus productos de materia prima, ¿cierto? Entonces, con un ejemplo claro, entonces, para uno poder referir, para uno poder hacer cualquiera de los elementos que se encuentran, fabricar, ¿cierto? Fabricar cualquiera de los elementos que se encuentran de 477, uno necesita comprar insumos, materia prima para llegar a ese producto, ¿cierto? Toda esa compra, algunos elementos van a tener IVA. Esa cadena, esa plurifacidad del IVA, uno paga el IVA, que es un mayor valor sobre el precio, ¿cierto? Ese mayor valor sobre el precio que se conceptúa como IVA, para uno como beneficiario es un costo más. Unos le dicen, vale 100 más el 19%, 119. Uno no tiene nada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno llega a una tarifa del 0%, cuando llega a un beneficio de exención, lo que puede hacer, y como lo mismo lo señala el artículo, es que esto tendrá derecho a compensación y devolución. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un beneficio extra. ¿Cuál es el beneficio extra? Que todo el IVA pagado, ¿cierto? A las diferentes personas a las que uno les paga materias primas para producir estos artículos que están en el 477, podré solicitar esa compensación y o esa devolución. Buenísimo, claro, porque imagínense que usted en toda su cadena productiva usted gasta determinado, usted se gasta, no sé, un total de 100 millones o más elevado, dependiendo de qué tanto sea, si usted es una MIPYME, es una gran empresa, pueden ser valores muy, muy altos que usted deberá tomarse contablemente y en su declaración a través de esta diferencia. Uno, el 424, no existe, no declare con respecto a sus productos, mientras que la exención nos da una tarifa del cero, lo cual al ser cero nos permite cogernos esos IVAs pagados, declarar evidentemente, pero declarar a favor, porque el IVA generado siempre va a ser todo multiplicado por cero, cero, ¿cierto? Pero ese IVA pagado sí nos va a permitir una devolución. Entonces es algo súper interesante que ver y es una definición muy, muy bacana. Pareciera nuevamente ser que los productos son iguales, pero aquí es donde viene digamos que una diferencia conceptual que yo he llegado a ver claramente y estudiando nuevamente sobre el agro, es que seguramente la política que el Estado está pensando es que los bienes exentos son bienes que se fabrican, ¿cierto? Que usted cogió materia prima, lo volvió un bien, ya sea carne, ya sea un destilado, ya sea leche, ¿cierto? Usted cogió toda esa materia prima y llegó a un producto de agropecuario final y por eso es que se da ese beneficio extra de la compensación o devolución, ¿cierto? Que es un producto. Mientras que la exclusión seguramente está radicada para la mercantilización, para el intercambio, ¿cierto? Para la venta y compra de esos productos ya terminados. Y es por eso es que estos productos de materia prima, a pesar de que la lista parezca muy similar, realmente en algunas cosas uno comienza a ver que definitivamente así es como lo pensó el legislador. Lo pensó para que una de estas fuera claramente un tema de coger materia prima y desarrollar un producto agropecuario final, ¿cierto? Que va a hacer los comercialización. Y el otro, el excluido, de 424, es para la comercialización de esos. Y por eso es que tienen las diferencias. Entonces, clarísimo el tema.
muy interesante todo este tema. ¿Qué es importante acá? Que ustedes tengan una claridad sobre sus obligaciones. Entonces, que si ustedes van a solo producir entonces los elementos, los bienes del artículo 424 y no se salen nunca de esos, por favor, vayan a su RUT, solicitan una cita en la DIAN y hagan todo el trámite para declararse como no responsables. Si es solo su responsabilidad, si es solo su aplicación. Esto les facilitará algunos trámites y auditorías con la DIAN. Si ustedes tienen otras actividades de las que sí son responsables, no hagan caso omiso de esto porque ustedes tendrán que declarar porque esos otros bienes, esa comercialización de otros bienes, sí causa, sí el hecho generador sí se ve, sí se ve causado, ¿cierto? En cuanto a esos bienes. Entonces, es una recomendación. Y si son exentos, por favor, lleven juiciosamente todo su sistema de producción para poder llevar junto a su contador y su equipo financiero una claridad absoluta de cuánto fue efectivamente el gasto en impuesto de IVA y cómo debe practicarse y aplicarse esa compensación y o devolución de la que trata, ¿cierto? Este artículo 477. Luego el estatuto hace toda una definición de cómo es esto y esto es un trámite realmente que se realiza frente a la DIAN. Tiene sus matices, ¿cierto? Pero creo que la verdad se logra bastante bien. Entonces, básicamente, y en resumen, para no darles mucho temario, revisen enteramente los dos artículos que les mencioné, nuevamente 424, 476, tengan clara cuál es la diferencia, ¿cierto? Uno te vuelve, uno es seguramente para la exportación, para la comercialización, ¿cierto? Y la compra y la venta de estos bienes, seguramente ya terminados, del agro. Y lo otro es para la fabricación y por eso las materias primas, y lo dice también en el artículo, lo dice muy claramente a diferencia de 424, que estas materias primas y estos IVAs pagados dentro de ellas podrán hacerlo. Entonces, lleven muy juiciosamente sus gastos, sus impuestos pagados a sus terceros, a sus proveedores de materias primas y apliquen, porque esto les puede generar que ustedes mismos puedan bajar aún más los precios. Claro, porque entonces la aplicación de esto, ustedes miran, ¿para qué me está hablando de todo esto? Es porque es sencillo. Un precio es más competitivo sin IVA. Sencillo, eso es de 424 cuando no se causa. Y ese sería muy, muy bueno. Y de por sí ya ustedes van a ganar con algunos productos o algunos otros productores de otros países que no tengan este mismo beneficio. Pero si ustedes en el 477 tienen claro cuánto va a ser el porcentaje, cuánto va a ser el impuesto que yo voy a poder descontar del IVA sobre mi producto, ustedes además sobre el valor que ya tienen van a poder bajarlo un poco más. Que la devolución se hace bimensualmente, que tiene unas matices, sí, pero si se hace la proyección financiera, si tienen en cuenta estas recomendaciones tributarias, si se hace con una conversación directa con la DIAN, ustedes van a poder tomar de forma anticipada y mejorar su flujo y sus precios, ¿cierto? Mejorar sus precios teniendo en cuenta este descontable, ¿cierto? Si ustedes dicen, mi producto después de hacer todo el cálculo financiero sale a 10 pesos, porque eso incluye lo que yo le pagué a mis productores, ¿cierto? Lo que yo no tengo en cuenta y lo que debo tener en cuenta es que el 477 me va a permitir descontar un 19 o un 5 a la tarifa del IVA que haya pagado sobre eso. Entonces, cuando uno hace la operación financiera y uno da la vuelta entera, uno se da cuenta que su producto realmente no va a valer 100 pesos, sino que su producto luego del pasar de todo el trámite administrativo y la devolución o la compensación del IVA, su producto usted realmente lo puede vender a 95, 93 o 92 pesos. Que 8 pesos no pueden ser la gran diferencia en un producto, sí, estoy de acuerdo, pero 8 pesos a miles y miles de productos y una contabilidad bien armada durante años pueden ser el gran diferenciador entre ustedes y un competidor. ¿Listo? Entonces, básicamente con esto concluyo mi parte. Le doy la palabra a Nicolás Becerra para que él pueda exponer un poco, que va muy, muy de la mano con lo que estamos diciendo, que son los servicios excluidos del agro y algunos otros temitas que queremos tocar, que muy relevantes para la actualidad. Y al final contestaremos las preguntas. Muchas gracias, David, ahí por la presentación. Quisiera saber si me están escuchando bien, David. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Excelente. Entonces, pues antes de empezar a hablar sobre el resto de los beneficios y el tratamiento tributario existente en la actualidad en materia agrícola y agropecuaria, es importante resaltar, yo creo que la diferencia que fue enunciada en un primer momento por David sobre los bienes y los servicios que se encuentran exentos y excluidos. Vamos a aterrizar ese concepto, vamos a dejarlo supremamente claro para poder avanzar en detalle cuáles son esos servicios que se encuentran excluidos por la legislación colombiana. Entonces, ¿qué se entiende por exento? ¿Qué se entiende por excluido? Básicamente hay un derrotero de conceptos de la DIAN y de jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la diferencia entre exento
y excluido. Pero pues en síntesis, un bien excluido es aquel que no está sujeto al impuesto. Entonces, en ese orden de ideas, no se debe incluir en la base gravable del impuesto a la venta o al consumo. Entonces, un ejemplo de eso son los servicios de salud, la educación, los servicios públicos domiciliarios y algunos de los bienes que se encuentran en la disposición, obviamente relacionados con la materia agropecuaria. Por otro lado, un bien que está exento, pues evidentemente es aquel que sí está sujeto al impuesto, pero que tiene una tasa del 0%. Lo que significa es que, aunque se debe incluir en la base gravable, pues por supuesto, del impuesto, pues no se debe pagar el impuesto correspondiente a su venta. Ya vamos a ver cómo se maneja eso en detalle. Pero pues básicamente también sucede lo mismo con un servicio excluido del IVA, que es aquel que no está grabado con el impuesto del IVA, es decir, que no está sujeto a la aplicación. En Colombia, el Estatuto Tributario establece una serie de servicios que están excluidos del IVA. Entre ellos, como yo les he venido mencionando, está el servicio de salud, los educativos, los financieros y, por supuesto, hay algunos servicios del sector agropecuario que ya vamos a entrar en detalle que se encuentran excluidos del IVA. Entonces, es importante destacar que, a diferencia de los servicios exentos del IVA, en los servicios excluidos del IVA no se genera ningún impuesto sobre el valor agregado, que pues por supuesto deba ser trasladado al comprador del servicio. Entonces, en resumen, estar excluido del impuesto sobre el IVA significa que los servicios o que los bienes que se prestan o que se venden no están sujetos al pago de los impuestos. Entonces, recapitulemos y entremos ya como en un resumen, y es cuáles son esos efectos principales de estar excluido del IVA. Y les digo esto porque es de suma importancia y es introductorio al tema que yo les voy a hablar a continuación, que es precisamente los servicios que están excluidos del impuesto del IVA en materia agrícola. Entonces, los efectos principales de estar excluidos del IVA son básicamente cuatro. Que es primero, pues evidentemente no se recauda el IVA. Al estar excluido el IVA, pues el vendedor o prestador del servicio no está obligado a recaudar el impuesto correspondiente a la venta o a la prestación de ese servicio. El segundo es que no se paga el IVA. En la medida en que no se recauda, pues tampoco se paga. El comprador o el adquiriente de ese bien o ese servicio no debe pagar el impuesto correspondiente, pues ya que el mismo, como yo les he venido mencionando y como se los mencionó David hace unos momentos, pues no está grabado. El tercero, pues no se incluye el IVA en las facturas. Y yo creo que estos son temas obvios, pero es importante que los dejemos claros. No se incluye el IVA en la factura. Entonces, al estar excluido del IVA, pues el vendedor o prestador del servicio no incluye el impuesto en la factura emitida al cliente. Y yo creo que por último, pues no se genera impuesto a pagar. Esa obligación material de efectuar el pago no se activa en la medida que, pues al no recaudar el IVA, el vendedor, el prestador de ese servicio no genera un impuesto en su declaración del IVA. Entonces, en resumen, los efectos de estar excluidos del IVA son principalmente la no recaudación y el no pago de los impuestos. Pues, por supuesto, la imposibilidad de tomar un crédito fiscal en la medida en que pues, el IVA no existe, pero pues evidentemente tiene una serie de ventajas, como lo ha venido mencionando David hasta el momento, y es que precisamente el hecho de estar excluidos de ese IVA les va a permitir a ustedes tener unos precios sumamente competitivos. No solo de cara al ejercicio nacional, sino también al ejercicio internacional. No solo la venta de esos bienes o la prestación de esos servicios a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que ahí, pues, por supuesto, sí, la recomendación siempre del lado de Due Legal y de nuestra firma es asesórense por expertos a nivel tributario. En Due Legal nosotros brindamos ese servicio de planeación tributaria para identificar precisamente cuáles son esos beneficios y cómo podemos aplicarlos a los casos en concreto, a los casos particulares. Entonces, teniendo en cuenta esa diferencia entre servicios excluidos y exentos, a mí me gustaría entrar en el detalle sobre qué dice nuestro estatuto tributario, qué dice nuestro ordenamiento jurídico tributario sobre los servicios que están excluidos del IVA. En especial, los servicios que están excluidos en materia del agro, que es el tema que nos concierne en este momento. Básicamente tenemos que dirigirnos al artículo 476 del Estatuto Tributario. Ese artículo contempla lo conocido como los servicios excluidos sobre el IVA. Y para poder entender bien qué es un servicio excluido en el agro, es importante pues entrar en el análisis del artículo, así como de los diferentes conceptos que han sido emitidos por la DIAN en la interpretación de esta disposición normativa, es decir, del artículo 476, y creo que podemos entrar en el detalle de la explicación de cuáles son esos servicios que se encuentran excluidos y qué ha dicho, por supuesto, la DIAN en relación con esos servicios
excluidos que, como yo les he venido comentando hasta el momento, la DIAN tiene un derrotero de conceptos, así como jurisprudencia del Consejo de Estado, que ha entrado en el análisis de qué se entiende por esos servicios excluidos. Entonces, creo que es importante hacer un resumen antes de entrar en la minucia, en el detalle, sobre esos servicios que se encuentran excluidos y es cómo hacemos, cómo podemos hacer para que un servicio sea considerado como excluido del IVA en el sector agropecuario. Este es el punto de partida para entender bien si estamos o no estamos dentro de un servicio excluido del IVA. Y en resumen, para que un servicio se considere como excluido del IVA en el sector agropecuario en Colombia, se deben cumplir con cuatro requisitos principales y esenciales para que podamos considerar un servicio del agro como excluido. El primero es que esté directamente relacionado con la producción primaria de alimentos o materias primas agrícolas. Ese es el primer requisito. Por supuesto, como yo les he venido comentando, no me parece suficiente con enunciarlo, sino entrar en el detalle de las expresiones. Y por eso es que los conceptos que se han señalado en la DIAN son de suma importancia. ¿Qué significa estar directamente relacionado con la producción primaria de alimentos o materias primas agrícolas? La DIAN, en esa interpretación de la norma, ha señalado que la expresión directamente relacionado con la producción primaria de alimentos o materias primas agrícolas se refiere a todas las personas acá que están presentes, se refiere a que el bien o el servicio en cuestión debe tener una estrecha relación con la actividad productiva de alimentos o materias primas agrícolas. Es decir, debe ser utilizado en las etapas previas al procesamiento industrial de productos agrícolas. Así lo ha dicho la DIAN. Entonces, en otras palabras, la exclusión del IVA se aplica a aquellos bienes y servicios que están destinados a la producción primaria de alimentos o materias primas agrícolas. Es decir, las actividades que se realizan desde la siembra o desde la cría de los productos hasta su recolección o hasta su cosecha. Entonces, cualquier bien o servicio que no esté directamente relacionado con la producción primaria de alimentos o materias primas agrícolas, pues no puede estar excluido del IVA y debe ser grabado con la tarifa correspondiente, que ese es un tema que podríamos hablar también en otras oportunidades sobre las tarifas, porque hay algunas tarifas que son diferenciadas. Entonces es importante tener en cuenta que la interpretación de esa disposición tributaria por parte de la DIAN pues puede variar, por supuesto, en función del contexto, de las circunstancias específicas de cada caso, y por eso es que es muy recomendable que ustedes puedan asesorarse de expertos en derecho tributario, como lo hacemos en Due Legal, para poder analizar y determinar si un bien o un servicio en particular pues está o no está excluido del IVA. Ahora, en segundo lugar, ¿qué es importante para que se pueda considerar como excluido un servicio del IVA, de esos que se encuentran en el artículo 476, que si nos da el tiempo, que yo creo que sí podemos entrar en el detalle? El segundo es no tener un carácter accesorio complementario a otros servicios o actividades. Ese es el segundo requisito, no tener un carácter accesorio o complementario a otros servicios o actividades. Entremos en el detalle. La DIAN, insisto, y el Consejo de Estado en jurisprudencia reiterada, ha entrado en el detalle de qué se entiende por no tener un carácter accesorio o un carácter complementario a otros servicios o actividades. Entonces, para que un servicio sea considerado excluido del IVA, ¿sí?, del sector agropecuario, debe cumplir ciertos requisitos. Debe cumplir ciertos requisitos. Uno de los requisitos es que el servicio no tenga el carácter de accesorio complementario a otros servicios o actividades. Eso significa que para que un servicio sea excluido del IVA, debe ser esencial y necesario para la producción primaria de esos alimentos o de esas materias primas. Vuelvo y lo repito. Eso significa que para que un servicio sea excluido del IVA, tiene que ser esencial, tiene que ser necesario para la producción primaria de alimentos o materias primas agrícolas. Entonces, en otras palabras, el servicio debe ser independiente y autónomo. No puede ser considerado como un complemento o no puede ser considerado como una actividad secundaria o no puede ser considerado como una actividad accesoria de ese servicio. Por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. Si una empresa se dedica a la producción de alimentos y también ofrece servicios de transporte de sus productos, esos servicios no estarían excluidos del IVA, ya que el transporte, pues, es evidente, es una actividad complementaria o secundaria a la producción de alimentos. Eso tiene sus bemoles y sus matices, porque la actual reforma tributaria
incluyó parte del transporte como un servicio excluido del IVA. Ya vamos a entrar en el detalle porque eso es supremamente importante de la actual reforma tributaria. Pues en resumen, la DIAN, ¿qué ha señalado? Pues ha señalado que para que un servicio sea considerado excluido del IVA en el sector agropecuario debe ser esencial e independiente y no puede tener un carácter accesorio complementario, por supuesto, a otras actividades. Vamos al tercer punto que es de suma importancia para entender si nuestro servicio del sector agro está excluido o no está excluido. Entonces, el tercero es básicamente estar contemplado en la lista de servicios que están excluidos del IVA, que como les he venido mencionando, vamos a entrar en detalle a continuación y que se encuentran descritos precisamente en ese artículo 437 del Estatuto Tributario, que tiene pues básicamente un análisis de la DIAN y que vamos a entrar en el análisis de cada uno de esos puntos, no solo el artículo, sino de lo que ha dicho la DIAN y de lo que se ha presentado. Y el cuarto punto que pues parece obvio, pero es importante también mencionarlo, es pues que se ha prestado por un sujeto pasivo del impuesto que se encuentra inscrito en el Registro Único Tributario. Y pues por supuesto que cumpla con las demás obligaciones tributarias. ¿Qué quiere decir? Que de pronto para las personas que no son muy conocedoras del ordenamiento jurídico tributario, ¿qué significa que se ha prestado por un sujeto pasivo del impuesto? Pues básicamente el sujeto pasivo del impuesto sobre el IVA es el responsable de pagar el impuesto al Estado. Entonces, en términos en generales, el sujeto pasivo, el pasivo del IVA es el vendedor o el prestador de servicios que realiza la operación grabada con el impuesto. Entonces, en otras palabras, es quien realiza la venta de un bien, es quien realiza la prestación de un servicio que está grabado con el IVA. Entonces, ese vendedor o prestador de servicio es el responsable de recaudar el impuesto y de transferirlo al Estado a través de la declaración y el pago correspondiente. Entonces, recuerden que para que podamos considerar que un servicio está excluido del IVA en el sector agropecuario, se tiene que cumplir con esos cuatro requisitos imprescindibles. Uno, estar directamente relacionado con la producción primaria de alimentos o materias primas. Dos, no tener un carácter accesorio complementario a otros servicios. Tres, estar contemplado dentro de la lista de servicios excluidos en el sector agropecuario. Y cuatro, pues por supuesto ser prestado por un sujeto pasivo del impuesto del IVA y que eso se encuentre inscrito en el registro único tributario, en el RUT. Entonces, teniendo en cuenta ya ese resumen cortico de lo que se entiende por bienes que se encuentran excluidos y exentos, por servicios que se encuentran excluidos y exentos, vamos a entrar ahora sí en el detalle, luego de haber hecho ese resumen de los cuatro requisitos imprescindibles para poder entender si un servicio del agro se encuentra excluido o no. Vamos a entrar ya ahora sí en el detalle del artículo 476 del Estatuto Tributario. Ese artículo 476 del Estatuto Tributario contempla lo conocido como los servicios excluidos de los impuestos sobre las ventas. Y para poder entender bien qué es un servicio excluido en el agro, pues es importante entrar en el análisis, por supuesto, del artículo. No solo basta con empezar a enunciar cuáles son los servicios que se encuentran excluidos, sino también entrar en el detalle del análisis que ha hecho la DIAN sobre cada uno de los elementos. Pues porque la DIAN finalmente es la que está haciendo la interpretación de esta disposición normativa. Entonces, dice ese artículo 476 del Estatuto Tributario que se exceptúan del impuesto del IVA los siguientes servicios y los bienes que se encuentran explícitamente enunciados. Entonces dice, el numeral 24 dice, los siguientes servicios siempre que se destinen a la adecuación de tierras, a la producción agropecuaria y pesquera y a la comercialización de los respectivos productos. El primer servicio que se encuentra excluido y que enuncia el numeral 24 de ese artículo 476 es el riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria. El riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria. Entremos en el detalle, pues, de qué ha dicho la DIAN sobre eso del riego dedicado a la explotación agropecuaria. Entonces, la DIAN lo que ha dicho en particular es que el riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria se refiere específicamente a la actividad de suministrar agua a los cultivos o de suministrar agua a los animales destinados a la producción de alimentos o a la producción de materias primas agrícolas. Entonces, en términos tributarios, esa actividad, el riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria, a suministrar agua a los cultivos o a suministrar agua a los animales
destinados a la producción de alimentos o materias primas agrícolas, esa actividad se considera como un servicio excluido del IVA en el sector agropecuario en Colombia, siempre y cuando, ojo con esto, cumpla, pues, por supuesto, con los requisitos establecidos con la normativa tributaria, que era lo que yo les he venido mencionando con anterioridad. Entonces, para que el riego de terreno sea considerado como un servicio excluido del IVA, es necesario que esté directamente relacionado con la producción primaria de alimentos o con la producción primaria de materias primas agrícolas y que no tenga, por supuesto, un carácter accesorio complementario de otras actividades. Por supuesto, además, y ha dicho la DIAN en diferentes conceptos, es importante que la actividad de riego se realice en terrenos dedicados a la explotación agropecuaria y que no tenga como objetivo principal el suministro de agua para otros fines que no estén relacionados con la producción agrícola. Eso es básicamente lo que ha dicho la DIAN sobre el literal A del numeral 24 de ese artículo 476 del Estatuto Tributario. Entramos en el detalle del literal B de ese numeral 24. ¿Qué otros servicios se encuentran excluidos? Dice la ley, el diseño de sistemas de riego, su instalación, la construcción, operación, administración y conservación. ¿Qué ha dicho la DIAN? La DIAN básicamente ha emitido varios conceptos relacionados con la exclusión del IVA de los servicios de diseño de sistemas de riego, de la instalación de sistemas de riego, de la construcción de sistemas de riego, de la operación de sistemas de riego, de la administración y conservación de sistemas de riego. Uno de esos conceptos en los que, pues, básicamente la DIAN señaló que esos servicios están excluidos del IVA siempre y cuando, insisto, estén directamente relacionados con la producción agropecuaria o con la producción de la pesca o con la producción de la silvicultura. ¿Qué significa? Pues significa que los servicios de diseño de sistemas de riego o la instalación, la construcción o la operación, administración y conservación solo van a estar excluidos del IVA si se prestan para mejorar la producción agropecuaria o si se prestan para mejorar la pesca y la silvicultura. Entonces, por lo tanto, si una empresa o profesional presta servicios de diseño de sistemas de riego, instalación, construcción, operación, administración y conservación, esos servicios están directamente relacionados con la producción agropecuaria del IVA y por ende pues no van a estar sujetos a ese impuesto. Por supuesto, insisto, acá hay que hacer un ejercicio juicioso de un análisis del servicio en particular para entender si efectivamente se le aplica o no se le aplica ese artículo 476 del Estatuto Tributario en su numeral 24. Ya dijimos sobre el riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria, ya hablamos sobre el diseño de sistemas de riego, pasemos al literal C. El literal C de ese artículo 476 nos habla que también los servicios de construcción de reservorios para la actividad agropecuaria se encuentran excluidos del IVA. Vamos a lo que ha dicho la DIAN. ¿Qué ha dicho la DIAN sobre ese literal 6? Perdón. ¿Qué ha dicho la DIAN sobre ese literal C? Pues la DIAN básicamente ha emitido, como les he mencionado hasta el momento, varios conceptos relacionados con la exclusión del IVA de la construcción de reservorios para la actividad agropecuaria. En uno de esos conceptos, ¿qué ha dicho la DIAN? Pues ha establecido que la construcción de reservorios para la actividad agropecuaria está excluida del IVA siempre y cuando se realice en el marco de la actividad agropecuaria y que cumpla con los requisitos que, pues por supuesto, se establecen en la normativa ambiental vigente. Lo que significa que si una empresa o un profesional, persona natural, presta servicios de construcción de reservorios para la actividad agropecuaria y esos servicios se realizan en el marco de la actividad agropecuaria y cumplen con los requisitos ambientales que están dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, pues van a estar excluidos del IVA y por ende no van a estar sujetos a ese impuesto. Entonces, es importante destacar que para que una persona pueda beneficiarse de esa exclusión, el prestador de esos servicios debe cumplir con ciertos requisitos y formalidades que exige el ordenamiento jurídico y que cada caso en concreto es necesario evaluar si esos servicios prestados se encuentran o no dentro del ámbito de la exclusión y por eso es que es muy importante, insisto, que las personas que están acá presentes y que están interesadas en acceder a estos beneficios, pues puedan asesorarse de especialistas en derecho tributario como los que tenemos en DuLegal para poder entender si ese bien o ese servicio se encuentra excluido o no. Vamos al literal D. El literal D habla sobre la preparación y la limpieza de terrenos de siembra. Si la persona se dedica a la preparación y limpieza de terrenos de siembra, pues evidentemente también va a estar excluido ese servicio del IVA. Vamos entonces al análisis de ese literal D, porque
No basta solamente con enunciarlo. La DIAN ha establecido que la preparación y la limpieza de esos terrenos de siembra puede llegar a ser considerada como un servicio excluido del IVA en el sector agropecuario, por supuesto, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la norma tributaria que les he mencionado con anterioridad. Entonces, la DIAN que ha dicho, pues que se considera que la preparación y la limpieza de los terrenos de siembra está directamente relacionada con la producción primaria de alimentos o materias primas agrícolas, en la medida en que esa actividad es necesaria para el cultivo y en la medida en que esa actividad es necesaria para la siembra de productos agrícolas. Entonces, se entiende que esa actividad no tiene un carácter accesorio complementario como se hacía con anterioridad en algunas reformas tributarias. En esta reforma tributaria se entiende que esa actividad no tiene un carácter accesorio complementario a otras actividades y que se realizan terrenos dedicados a la explotación agropecuaria y que por lo tanto, si se cumplen con esos requisitos, ha dicho la DIAN, la preparación y limpieza de terrenos de siembra puede llegar a ser considerada como un servicio excluido del IVA en el sector agropecuario en Colombia. Eso es importante que lo tengamos claro. El literal D nos señala también otros servicios que se encuentran excluidos del IVA, como cuáles, como el control de plagas, enfermedades y malezas, incluido por supuesto la fumigación en el área, bien sea y terrestre de esas siembras. Entonces, el control de plagas, enfermedades y malezas también es un servicio que se encuentra excluido del IVA y eso es importante que lo tengamos claro. Ahora vamos al análisis, por supuesto, como lo hemos venido haciendo, de esa disposición normativa. Ese artículo 476, numeral 24, literal E, la DIAN también le ha hecho pues una interpretación. Ha emitido varios conceptos relacionados con la exclusión del IVA de los servicios de control de plagas, enfermedades y malezas, incluida pues por supuesto la fumigación aérea y la fumigación terrestre. En uno de esos conceptos, la DIAN señaló que estos servicios están excluidos del IVA siempre y cuando, por supuesto, y como lo he venido mencionando a lo largo de esta charla, estén directamente relacionados con la producción agropecuaria, la pesca y la silvicultura. Significa, pues, por supuesto, que los servicios de control de plagas, de enfermedades y de malezas solo pueden llegar a estar excluidos si se prestan para mejorar esa producción agropecuaria, si se prestan para mejorar la producción de la acuicultura, de la pesca y de la silvicultura. ¿Bien? Si una empresa o un profesional presta ese servicio de control de plagas, enfermedades y malezas, pues básicamente estará excluido del IVA. Y por ende, pues, como lo he venido mencionando a lo largo de esta charla, va a estar excluido del IVA. Ya son las 10:47. Yo creo que no vamos a alcanzar a analizar cada uno de los puntos, pero me parece importante enunciarlos. Entonces, también están excluidos del IVA el corte y la recolección manual de productos agropecuarios, la aplicación de fertilizantes y elementos de nutrición, la aplicación de sales mineralizadas, la aplicación de enmiendas agrícolas, la aplicación de insumos como vacunas o productos veterinarios, el pesaje y el alquiler de corrales en ferias de ganado mayor y menor. La siembra también es un servicio que se encuentra excluido. La construcción de drenajes para la agricultura se encuentra excluido. La construcción de estanques para la piscicultura, los programas de sanidad animal, la perforación de pozos profundos para la extracción de agua, el desmonte de algodón, la trilla y el secamiento de productos agrícolas también, la selección, clasificación y el empaque de productos agropecuarios y procesamiento industrial también, la asistencia técnica, que este es un punto que es de suma importancia porque tiene un amplio desarrollo conceptual de qué se entiende por asistencia técnica. Nosotros acá en Biolegal asesoramos a varias empresas que se consideran asistencia técnica y muchas veces nuestros clientes no tienen ni idea que están excluidos del IVA, pero ese artículo en ese numeral nos dice que la asistencia técnica en el sector agropecuario también se encuentra como un servicio excluido. La captura, el procesamiento, la comercialización de productos pesqueros se encuentra también excluido. Y el literal adicionado por el artículo 76 de la ley 2277-2022 de la actual reforma tributaria, incluyó uno nuevo, que era lo que yo les he venido mencionando a lo largo de esta charla, el servicio de recaudo de derechos de acceso vehicular a las centrales mayoristas de abasto. Eso también se encuentra excluido del IVA. Entonces es importante que tengamos en cuenta esas disposiciones tributarias en relación con los servicios excluidos del IVA, en la medida en que, como les he venido mencionando a lo largo de esta charla,
la DIAN ha emitido varios conceptos y resoluciones en relación con los servicios excluidos del sector agropecuario en Colombia. Y en esos documentos que les he mencionado, se ha precisado que la exclusión del IVA se aplica únicamente a aquellos servicios que están directamente relacionados con la producción primaria de alimentos o materias primas agrícolas. Y la DIAN ha señalado que para que un servicio se considere excluido del IVA en el sector agropecuario, pues debe estar estrechamente relacionado con la producción primaria de bienes agrícolas y no debe tener un carácter accesorio o complementario de otros servicios. Y pues, como ya les he venido mencionando, entre los servicios que se han considerado excluidos del IVA en el sector agropecuario, se encuentran, por ejemplo, la siembra, el cultivo, la cosecha, la cría, la reproducción de animales, la obtención de alimentos, la recolección y almacenamiento de productos agrícolas, la post cosecha, la elaboración de productos agropecuarios primarios, entre otros. En definitiva, la DIAN ha sido clara en establecer que la exclusión del IVA en el sector agropecuario se aplica únicamente a aquellos servicios que están directamente relacionados con la producción primaria de alimentos o de materias primas. Ahora bien, pasemos a los temas más procedimentales. ¿Es necesario realizar un trámite en Colombia para ser considerado como un servicio exento del IVA? La respuesta es no. No es necesario realizar un trámite ante la DIAN para ser considerado como un servicio del agro excluido del IVA. La normativa tributaria colombiana, ya estoy terminando, Natalia, me queda muy poquito. No, no te La preocupes, normativa dale. tributaria colombiana establece una lista de servicios que ya hemos venido mencionando que se consideran como excluidos del IVA en el sector agropecuario, y siempre y cuando el servicio cumpla con los requisitos establecidos en dicha lista y de las interpretaciones que hemos venido mencionando que se han efectuado por parte de la DIAN, pues se va a entender que está excluido del IVA. No obstante, sí es importante que el prestador de ese servicio pues se encuentre inscrito en el registro único tributario y que cumpla con las demás obligaciones tributarias correspondientes. Y también es, por supuesto, recomendado que se lleve un registro detallado de esos servicios prestados y se mantengan los documentos y los soportes correspondientes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mostrar que el servicio prestado cumple con esos requisitos para ser considerado como un servicio excluido del IVA en el sector agropecuario. Y ya para finalizar, en la medida que estamos en una charla que también involucra elementos de ciencia, de innovación y de tecnología, esos tres puntos, antes de cerrar esta charla, pues es importante hablar sobre eso. ¿Qué se entiende como el incentivo fiscal para empresas que invierten en proyectos de ciencia, innovación y tecnología? Ese ha sido uno de los puntos que ha entrado en debate en la reforma tributaria, pero que actualmente no se encuentra derogado, y es que ese incentivo es aplicable, por supuesto, también a los servicios y bienes del sector agrícola. Entonces, en Colombia se entiende como incentivo fiscal para las empresas, todas las que inviertan en proyectos de ciencia, de innovación y tecnología, y pues los beneficios tributarios que se otorgan a esas empresas en relación con las inversiones pueden llegar incluso a un tema de deducción de la renta, un tema de descuentos tributarios, a un tema de exención de impuesto de renta, inclusive por un periodo de tiempo, de manera tal que la recomendación siempre, y vuelvo a lo mismo, es asesórense de personas que conozcan a cabalidad el tema del derecho tributario. Nosotros en Due Legal, que les vamos a dejar en nuestra página web en el chat, nosotros en Due Legal somos asesores tributarios, somos una firma de abogados especializada en asesorar empresas a nivel de derecho tributario, cambiario, comercio exterior, comercial y contractual, startups, innovación y tecnología, derecho cambiario, mejor dicho, todas las necesidades que están relacionadas con el giro ordinario de los negocios de las empresas, nosotros hacemos eso en el día a día. Así que si hay personas acá que se encuentran presentes en esta reunión y que tienen alguna inquietud en particular en relación con la actividad económica que están desarrollando y de si tienen un incentivo tributario, mi recomendación siempre es hagamos una planeación tributaria, sentémonos a analizar si el servicio está excluido, si está exento, si el bien está excluido, si está exento y si tiene un tratamiento fiscal pormenorizado y detallado. De manera tal que es importante que, nuevamente, la recomendación, busquen una asesoría permanente, constante, para entender bien, si ese servicio tiene algún incentivo tributario, y más si las actividades las están desarrollando no solo en Colombia, sino a través de mecanismos internacionales, si están comercializando en el exterior, en donde entraríamos a realizar un análisis también en detalle de los convenios para evitar la doble imposición con cada uno de los países en los cuales ustedes desarrollen actividades económicas, que ahí también en esos convenios para evitar la doble imposición existen unos tratamientos tributarios individualizados.
Eso es como todo lo que yo tenía por decirles el día de hoy en relación con los beneficios tributarios. Agradezco muchísimo la participación de todas las personas que están acá presentes. Nuevamente, los esperamos en nuestra firma para resolver cualquier inquietud que tengan y le doy entonces la palabra a Natalia. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias, David, de verdad, pues por tocar este tema tan importante. Como dice Nicolás, si bien si ustedes tienen alguna duda, algún tema que quieran tocar, pues como a profundidad con respecto a sus startups y a todo lo que tienen, yo ya les envié por el chat, pues como el contacto y el correo al que se pueden comunicar para que ustedes puedan entonces tener pues como esa asesoría o adquirir esos beneficios que desde DueLegal les pueden ofrecer. Nicolás, te pregunto, no sé si tú es que escuché como que estabas resolviendo algunas dudas, no sé si era algunas que veías acá en el chat o si doy paso entonces para que podamos responder algunas. Sí, correcto, correcto, Natalia. Ahí estaba resolviendo algunas de las dudas que estaba Ujú. viendo dentro de las preguntas y respuestas. Yo tengo un inconveniente, Natalia, es que Ok, justo a las dale. 11 ingreso a una audiencia. Listo, vale, no hay problema. Entonces, para las personas que no se les pudo entonces resolver las preguntas, aquí como les menciono, en el chat les acabo entonces de enviar como el correo y también el número de Nicolás y el sitio web de DueLegal para que ustedes entonces puedan hacer, pues aclarar las dudas que tengan y escribirles a ellos. O también se pueden comunicar directamente con nosotros desde pues Expo Agrofuturo, Agrilina, Agstar, para que entonces nosotros también podamos realizar esa conexión. Si quieres, David, Nicolás, ¿no? Muchas gracias entonces por este espacio. Súper, Pueden, si quieren, entonces ya abandonar la sala. Yo me quedo otros minuticos acá, como para que las personas puedan tomar el dato de ustedes y también el mío en caso de que necesiten algo. De verdad, pues muchas gracias por excelente. participar en estos espacios. Natalia, ustedes por la invitación y yo aprovecho, tengo 3 minuticos para salir a mi audiencia. Listo. Todas las personas que asistieron a este evento y que por supuesto van a participar en el evento final que es pues Akstar, Ujú. básicamente van a tener un beneficio por parte de nuestra firma y es el primer mes de servicios completamente gratuitos. Ok, listo. Para que lo sepan, para que se lo lleven. Nosotros tenemos unos servicios legales recurrentes que son unos paquetes de horas. Nosotros básicamente amamos el sector agro, consideramos que el sector agro es esencial para el desarrollo de nuestro país y por eso estamos brindando este beneficio. Primer mes gratis de nuestros servicios legales recurrentes. Mil gracias, Natalia. Mil Es con gracias a mucho Akstar, a gusto. Grilink, a Corferias, a todas las personas que participaron para que esto fuera posible. Muchas gracias Vale. y feliz día. Gracias a ti, ¿no? Pues a las personas que igual siguen en esta sala, recuerden entonces, como les mencionó Nicolás, por haber entonces asistido a este espacio y al estar entonces vinculados también a Acstar, que es el evento que tendremos en septiembre, del 6 al 8 de septiembre en Plaza Mayor Medellín, pueden entonces tener el primer mes gratis con ellos. De igual forma, como les indicamos acá en el chat, dejamos entonces por unos minutos como los contactos de ellos para que ustedes los puedan entonces validar y puedan entonces comunicarse con ellos. Importante entonces que recuerden que en este momento para Expo Agrofuturo ya tenemos pues como el preregistro habilitado. Ustedes pueden entonces ingresar sea al sitio de Expo Agrofuturo o al de Axtar, www.axtar.pro y así hacer el preregistro para poder asistir a pues, a esta gran feria que nosotros realizamos año a año. Importante también que recuerden que desde Akstar estamos constantemente conectando a todas las startups del sector agro con el ecosistema de emprendimiento en Colombia y Latinoamérica. Entonces también para que estén atentos a nuestras redes sociales, nos pueden seguir akstar.pro. Allí también entonces les estamos comunicando cuando vayamos a tener estos espacios y de todo lo que tenemos. Actualmente entonces estamos activos con el concurso de Akstar. Nosotros entonces para este concurso se seleccionarían las 10 mejores startups que se presenten. Entonces para que ustedes puedan también acceder a estos espacios, los invitamos entonces a visitar el sitio web y a visitar las redes sociales. Agradecemos entonces a todos ustedes su participación en este espacio. Cualquier duda que tengan, yo también les voy a dejar mi contacto para que entonces se puedan comunicar conmigo y yo también los pueda conectar. Muchísimas gracias, que estén muy bien y feliz día.